Nivel de energía 30 o nivel de conciencia 30, la culpa. La culpa, tan empleada en nuestra sociedad para manipular y castigar, se manifiesta en una variedad de expresiones como el remordimiento, la autorrecriminación, el masoquismo y toda la variedad de síntomas del victimismo. La culpa inconsciente da como resultado la enfermedad psicosomática, la tendencia a sufrir accidentes y las conductas suicidas. Muchas personas luchan toda su vida con la culpa, mientras que otras tratan desesperadamente de escapar de ella, negándola de manera general y amoral. El dominio de la culpa produce preocupación por el pecado, una actitud emocional carente de perdón que a menudo explotan los demagogos religiosos, empleándola para la coerción y el control. Estos mercaderes del pecado y la salvación, obsesionados por el castigo, probablemente están actuando a partir de su propia culpa o proyectándola en otros. Con frecuencia, las subculturas que exhiben la aberración de la autoflagelación manifiestan otras formas endémicas de crueldad, como la matanza ritual y pública de seres humanos o de animales. La culpa provoca rabia y con frecuencia su expresión es la matanza. La pena capital es un ejemplo de cómo matar gratifica a la población atormentada por la culpa. Fíjense qué interesante, ¿no? Muy interesante. Nunca a mí por lo menos nunca se me hubiera ocurrido asociar la culpa con las matanzas. Fíjense qué loco. Sí, sí. Yo lo hubiera asociado con la ira, una matanza, pero no con la culpa. Y fíjense que la emoción subyacente es la culpa. En cuanto a lo que dice acá del nivel de la culpa de estas personas que viven con la culpa toda la vida, les digo una cosa, es más fácil cambiar un abuso que un estado de conciencia de culpa. ¿Por qué? Porque un abuso es un hecho concreto que ocurrió en un momento específico. ¿Sí? Entonces yo trabajando esa escena con la persona, en una sola consulta ese tema está resuelto. ¿Sí? La culpa es un estado de conciencia. Es un estado que tomó la persona, que está habitando de continuo y donde gestó y formó su personalidad. ¿Se entiende? No es un hecho. No. Es un estado que está habitando la persona. Ahí es muy raro que en una sola consulta esté resuelto. Honestamente se los digo. O sea, por ahí tengo que trabajar 2 consultas como mínimo. Y a veces tengo que hacer un proceso de coaching. ¿Sí? Porque la persona construyó su personalidad alrededor de la culpa. O sea, la persona va a notar cambios en una sola consulta. A veces, luego de los 40 días, aproximadamente un mes y medio después, la persona vuelve a consulta, podemos volver a trabajar sobre la culpa y va a seguir notando cambios. Puede funcionar, porque si yo le dejo anclas, la persona puede funcionar y además por ahí le puedo recomendar películas como El Cambio, Conversaciones con Dios, Usted puede sanar su vida, ese tipo de documentales que son para ir cambiando el pensamiento o recomendarle dejar ir. Yo a muchos consultantes se los he pasado ese libro. Y ver cómo va la cosa y si no ya hay que hacer un proceso de coaching. Así que fíjense cómo lo que pareciera peor que es un abuso o una violación No es lo peor. No es lo peor. Lo peor es cuando una persona construyó su personalidad en un determinado nivel de conciencia. Trabajar un abuso o una violación, chicos, es una sola consulta. O sea, los hechos puntuales y concretos en una consulta están resueltos. No hace falta ir 10 años a terapia para eso. O 5, como me pasó con una consultante que les conté. 5 años yendo a terapia por un abuso sexual y en una consulta de 2 horas se acabó el problema.